Saludos y bienvenidos. En los últimos dos videos hemos visto una introducción a la poesía bíblica y también hemos considerado en más detalle el libro de los Salmos. En este video vamos a seguir con el libro de Proverbios y vamos a dar una mirada demasiado breve, pero eso es necesario por el diseño de este curso, no se puede evitar esto. Empecemos con el propósito de los proverbios, cosa que encontramos en el capítulo 1, versículos 1 al 7, que dicen lo siguiente: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y dirección. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Ahora bien, Proverbios es un libro de sabiduría para que el que lo lea sea sabio. Esto es obvio en el prólogo del capítulo 1 que acabamos de leer. Está dirigido a todos, por ejemplo, a los simples y también a los jóvenes, como vemos en versículo 4, pero también a los que ya son sabios. Por lo tanto, es provechoso para toda persona. A los proverbios se les llama también literatura de sabiduría. Tanto la Biblia como los textos del antiguo cercano Oriente contienen una serie de ejemplos de este tipo de cosa. Ahora, la definición de un proverbio es que es típicamente una declaración corta, concisa y memorable y llamativa. Típicamente es un solo verso, a veces es dos, a menudo en paralelo, cosa que vimos con los salmos. Hay paralelismo sinónimo, antitético y también sintético. Hay una gran variedad, aunque hay algunas formas específicas de lo que son los proverbios bíblicos. Y vamos a ver algunos de esos ejemplos. Primero, los que dicen mejor es. Tenemos, por ejemplo, Proverbios 15:16, que dice: mejor es lo poco con temor del Señor que gran tesoro y turbación con él. Proverbios 15:17, mejor es un plato de legumbres donde hay amor que buey engordado y odio con él. Proverbios 16:8, mejor es poco con justicia que gran ganancia con injusticia. Y luego Proverbios 27:5, mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. También tenemos los proverbios que hablan de tres cosas más una cuarta cosa. Entonces, por ejemplo, Proverbios 30, versículos 15 y 16 dicen: hay tres cosas que no se saciarán y una cuarta que no dirá, que no dirá basta: el Seol, la matriz estéril, a tierra que jamás se sacia de agua, y el fuego que nunca dice basta. ¿O qué tal Proverbios 30, versículos 21 al 23? Por tres cosas tiembla la tierra, y por una cuarta no se puede sostener: por el esclavo cuando llega a ser rey, por el necio cuando se sacie de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando suplanta a su señora. Tienden también a utilizar los proverbios imágenes memorables y también humor. Por ejemplo, tenemos las imágenes como la señora sabiduría que encontramos en el capítulo 9, quien está de pie en las calles gritando para que todos la oigan: venid y coged la sabiduría. O tenemos la imagen de un padre enseñando a su hijo la sabiduría, o imágenes del mundo creado y de la vida cotidiana, como tenemos en Proverbios 6:6, considerad la hormiga, o Proverbios 7, viendo cómo se seduce a un tonto. También existe este aspecto de humor. Proverbios 23:13 dice: el perezoso dice: hay un león en el camino,
Hay un león en medio de la plaza. Y lo que está diciendo aquí o demostrando es que para el perezoso cualquier excusa, por más ridícula que sea, es lo que saca para evitar el trabajo. También vemos un poco del humor en Proverbios 23:35, que dice: y dirás, me hirieron, pero no me dolió. Me golpearon, pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré a buscar más. Entonces ahí vemos un poco el sentido de humor. El punto general de todo esto, del libro de los Proverbios, es inculcar el temor del Señor o el temor de Jehová, lo cual quiere hablar de reverencia o adoración a Dios. Esto es evidente en el versículo 7 del capítulo 1 que acabamos de leer. Vamos a volver a eso. Pero por el momento no hay que olvidar que los proverbios no se tratan simplemente de hacer gente buena o gente moral. Se trata de equipar a los discípulos del Señor. Es decir, es yahwista o es material cristiano. Ahora, el tema de los padres enseñando a sus hijos es especialmente prominente en los capítulos 1 al 9 del libro. Y esto concuerda, de hecho, con Deuteronomio 6, que es la confesión central del Antiguo Testamento de Yahvé como Dios de Israel. Observen cómo los proverbios y otra literatura de sabiduría también funciona de manera diferente a otros géneros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, los proverbios son diferentes a la ley. La sabiduría no trata con cuestiones en blanco y negro, de lo correcto y lo incorrecto. Haz esto, no hagas aquello. Es diferente a la narrativa histórica, y esto es obvio, ¿verdad? La brevedad de la declaración de los proverbios. Ocasionalmente hay algunas narraciones más largas en el libro de los proverbios, pero estas son a menudo poéticas y figurativas. Por ejemplo, la mujer sabiduría y la mujer insensatez, invitando a la gente a unirse a ellas. También hay una diferencia entre la profecía y la literatura de sabiduría. Los proverbios a menudo indican los resultados probables de las acciones, pero no son estrictamente hablando profecías de eventos futuros. Y esto es un punto clave. Los proverbios no son profecías, así que no lo deben interpretar de esa manera. Obviamente pueden haber excepciones a esta regla en general, entonces hay que poner mucho cuidado a la hora de hacer la interpretación. Incluso dentro del corpus de poesía o sabiduría del Antiguo Testamento, el libro de Proverbios se contrasta con los otros libros. Aunque es poético en su forma o su estructura, el libro de Proverbios es incluso diferente de los Salmos, que es una colección de canciones de diferentes tipos, como vimos, alabanza, confesión, etc. Es diferente a Job, que es una estructura más dramática y extendida y centrada en solo un par de motivos claves: justificar a Dios y justificar a Job, mientras que el libro de Proverbios abarca una amplia variedad de temas. En su forma o estructura, el libro de Proverbios es probablemente más parecido al libro de Eclesiastés, aunque incluso ahí veremos algunas diferencias claves entre estos dos libros. Entonces, para resumir, los proverbios bíblicos son consejos prácticos para una vida sabia y piadosa, es decir, para vivir en el temor del Señor, dirigidos a una gran variedad de situaciones, con aplicaciones aún más amplias posibles. Ahora pasamos a el asunto de la autoría y de la estructura del libro. Y queremos hacer algunas observaciones acerca de los marcadores de autoría y estructura en el libro. Salomón atribuyó mucho al libro de los Proverbios. La petición de Salomón
o la petición de sabiduría de Salomón en Primera de Reyes 3, que también es confirmado por otras referencias bíblicas, nos muestra que Salomón era alguien de mucha sabiduría. Además, según Primera de Reyes 4:32, Salomón habló 3,000 proverbios y sus canciones fueron 1,005. La mayor parte de este libro parece ser salomónico, es decir, escrito por Salomón. Sin embargo, hay algunos otros autores o colecciones, por ejemplo, Dichos de los Sabios o Agur o Lemuel. Estos marcadores dan como resultado el siguiente esquema que pueden ver en el PowerPoint. Ahora, la colección primaria de declaraciones proverbiales que encontramos en capítulo 10:1 al 22:16 contiene 375 proverbios, que es el valor numérico del nombre Salomón en hebreo. El grupo, la colección que se llama Dichos de los Sabios, que se encuentra en Proverbios 22:17 a 24:22, contiene 30 dichos. Y si nosotros comparamos esto a la instrucción egipcia de Amenemope, vemos que esa también contiene 30 dichos. Aparentemente era una forma estándar para la enseñanza de la sabiduría de esa época. Los dichos bíblicos contienen tanto paralelos como diferencias con Amenemope como en la historia, que es bastante interesante. Ahora, ha habido varios intentos de argumentar que hay una estructura planeada para todo en la colección de dichos de Proverbios en capítulos 10 al 31. Si este fuera el caso, indicaría que cada proverbio necesitaría ser interpretado más en su contexto literario dentro del libro de Proverbios. Y parece que hay algunos casos de proverbios que se han reunido o arreglado intencionalmente por razones literarias y temáticas. Por ejemplo, Proverbios 10:1 al 5. Si lean esa sección, van a notar que hay un inclusio en los versículos 1 y 5, o sea que abre y cierre con la misma cosa, que es hijos sabios e hijos insensatos. Y los proverbios en estos versos parecen relacionarse principalmente con temas del trabajo duro en contraste con la pereza. O si vemos Proverbios 10:6 al 11, que es la próxima sección. De nuevo, hay un inclusio en los versículos 6 y 11, que es la boca de los impíos encubre la violencia. Sin embargo, a pesar de algunos indicios de colocación intencional como este, creo que es difícil argumentar que toda la colección tiene una estructura cohesiva e intencional. El género de un proverbio no se presta a algún tipo de estructura grande. Tienen que ser capaces de funcionar de forma bastante independiente para poder trabajar, para poder funcionar. Cada uno está pensado como una pequeña dosis de sabiduría. Sin embargo, el hecho de que haya algunos indicios de recopilación editorial sí significa que es legítimo y aconsejable estudiar los proverbios temáticamente. Hay que ver el comentario de Tremper Longman, que contiene un apéndice de estudios temáticos del libro de Proverbios, que abarca temas como alcohol, ira, emociones, ética de los negocios, relaciones familiares, etc. Muy bien, ahora vamos a pasar y considerar brevemente la teología del libro. Ahora hay que notar que el libro de los Proverbios no es un libro realmente sistemático. Es más práctico en su orientación y el género de los Proverbios no se presta bien a la teología sistemática, precisamente porque son declaraciones cortas y poderosas, pero no declaraciones completas de la verdad. Aún así, hay algunos temas principales que pueden ser discernidos. Y esto lo pueden ver en este PowerPoint
sobre temas claves en los proverbios. Primero, el temor del Señor. Esto es un tema frecuente en los proverbios. Por ejemplo, lo hemos visto en capítulo 1. También existe en otra literatura de sabiduría y en los Salmos, como vemos en Salmo 111 y Job 28:28. Como ya se ha mencionado, esto distingue la sabiduría bíblica de otros tipos de literatura de sabiduría en el antiguo cercano Oriente. Todas ellas tienen cosas útiles que decir, pero una de ellas tiene por objeto promover la adoración o el temor a Yahvé, no simplemente ayudar a vivir una vida exitosa. Existe también un patrón general de correspondencia entre lo que es la obediencia y la bendición, y la desobediencia y el castigo. Hay que notar que hay un patrón general, o que esto es un patrón general, y no caer en el error de los enemigos de Job, de los amigos de Job. Algunos ejemplos aquí incluyen Proverbios 2:21 al 22, que dice: porque los rectos habitarán la tierra, y los íntegros permanecerán en ella, pero los impíos serán exterminados de la tierra, y los traicioneros serán desarraigados de ella. O Proverbios 3:33 al 35, la maldición de Jehová está sobre la casa del impío, pero él bendice la morada de los justos. Ciertamente él se burlará de los que se burlan, pero a los humildes concederá gracia. Los sabios poseerán honra, pero los necios se cargarán con la afrenta. A menudo se llama esto justicia retributiva, pero se ha señalado que esto puede tener una asociación errónea en nuestra cultura, que es excesivamente negativa. Así que algunos sugieren el término justicia causal o justicia causante. Phil Long, por ejemplo, dice que nuestras acciones tienen repercusiones, tienen consecuencias. Este es un principio fundamental de la vida que no debe ser oscurecido por nuestra legítima comprensión de la gracia. Nuestro comportamiento no acumula méritos con Dios. Dios nunca está en deuda con nosotros. No nos hacemos sus hijos por ser buenos. Sin embargo, como nuestro Padre nos da sabias instrucciones y al seguirlas hay bendición. Una vez más, Él no nos debe bendiciones, pero en el sentido general en el que entendemos los proverbios, es bueno que prestemos atención a la instrucción del Padre. Uno debe notar la superposición con la teología del pacto aquí. Escuchar la voz de Dios trae bendición. Rechazar la voz de Dios trae maldición. Eso es cierto para las leyes, como lo que vemos en Deuteronomio y en el Pentateuco, pero también para la sabiduría o el asesoramiento de Dios. Lo ignoramos solo para nuestro propio detrimento. Las limitaciones del entendimiento humano es otro concepto que existe en los proverbios. Este es enfáticamente el tema del libro de Eclesiastés, y en menor grado el de Job, pero también ocurre en los proverbios. Por ejemplo, Proverbios 3:5 al 6 dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderecerá tus sendas. O Proverbios 22:19 que dice: para que tu confianza esté en Jehová, te las hago saber hoy también a ti. ¿Cuál es el punto de esto? Para evitar que seamos sabios a nuestros propios ojos y para hacernos enseñables. Este es el gran problema que encuentro en la iglesia el día de hoy. Veamos Proverbios 9:7 al 9. El que corrige al burlador se acarrea vergüenza, y el que reprende al impío se acarrea afrenta. No reprendas al burlador porque te aborrecerá. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. O Proverbios 17:10. Más aprovecha una reprensión al hombre entendido
que 100 azotes al necio. O Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Luego Proverbios 12:15, en la opinión del insensato, su camino es derecho, pero el que obedece el consejo es sabio. Y 26:12, ¿has visto a un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. La búsqueda de la sabiduría requiere disciplina y humildad. La disciplina a menudo es igual a la corrección, aunque también hay un sentido positivo en la disciplina en el sentido de entrenamiento. Proverbios 3:11 al 12 dicen, no deseches, mi hijo, la disciplina de Jehová, ni te resientas por su reprensión, porque Jehová disciplina al que ama, como el padre al hijo a quien quiere. Y Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. O 27:17, el hierro con hierro se afila, y el hombre afina el semblante de su amigo. La verdadera sabiduría implica humildad. Y Proverbios 16:18 dice, antes de la quiebra está el orgullo, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y 20, versículo 9 dice, ¿quién podrás decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? 26:12, ¿has visto a un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Habiendo visto estas cosas, la teología del libro y la organización del libro, también queremos considerar brevemente la interpretación del libro de los Proverbios. Estas son verdades generales. Parte del género de un proverbio es que no puede ser forzado a funcionar en cada situación sin excepción. La sabiduría es necesaria para aplicar los proverbios a nuestra vida. Por ejemplo, tenemos el dicho, muchas manos hacen un trabajo ligero, que es un proverbio. Y también, demasiados cocineros estropean el caldo. O Proverbios 26:4, no respondas al necio según su locura, no sea que tú mismo seas como él. O el 26:5, el próximo versículo, responde al necio según su necedad, para que no sea sabio a sus propios ojos. Estos proverbios implican cursos de acción no solamente diferentes, pero opuestos. Ambos son verdaderos, pero se necesita sabiduría para saber qué proverbio se aplica en una situación determinada. Entonces, en resumen, quiero compartir con ustedes los comentarios de Robert Alden en cuanto a la importancia de los proverbios. Y él dice que una dieta espiritual de proverbios por sí sola sería muy desequilibrada. Pero qué tan enferma puede estar una persona que no ingiera ocasionalmente algunas de estas pociones y antídotos por el bien de su bienestar mental, espiritual e incluso financiero. Proverbios es el tipo de comida bíblica que debes permitirte a menudo, pero no en grandes dosis. El material de Proverbios ya ha sido destilado para que sus consejos nos lleguen en forma altamente concentrada. Estas cositas de salvia han sido hervidas, recortadas, afiladas, pulidas y hasta que un poco llega muy lejos. Muy bien, espero que eso les ayude un poco con este asunto de los proverbios para entender un poco la organización del libro, la teología del libro y la aplicación o la interpretación de este libro para nosotros como los creyentes. En el próximo video vamos a estar considerando lo que es el libro de Job. Muchísimas gracias.